como les decía, lo que vamos a ver se llama tabla de distribución de frecuencias, pero ahora agrupadas por intervalos. Esto tiene una característica, un par de características, ¿sí? Que esta tabla se utiliza cuando tenemos muchos datos, ¿sí? Y en particular cuando tenemos muchos datos diferentes. Veníamos trabajando con tablitas con notas, con estaturas, pero siempre eran 3 o 4, 5. Acá pueden aparecer un montón de datos muy diferentes, y entonces acomodarlo en tablas comunes ya no es cómodo. Entonces, lo que vamos a hacer es agruparlos en intervalos, ¿sí? Y esos intervalos tienen que tener una cantidad de números. Esa cantidad de números tiene que ser la misma en todos los intervalos. Y la consideración que tenemos que tener es que en el primer intervalo esté el número más chiquito que aparezca, y que en el último intervalo esté el número más grande que aparezca en la tabla. ¿Sí? Y tiene un montón de definiciones raras, tiene algunos nombres muy raros que aparecen en el camino, pero si yo le empiezo a hablar sobre lo que es el límite inferior y todas esas cosas, se van a marear y al fin y al cabo no les va a quedar nada. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un ejemplo entre todos y ir viendo cómo se maneja, que me parece que es lo más cómodo para ustedes. La tabla va a tener un tema muy similar a la que veníamos trabajando, pero vamos a agregar un par de columnas nuevas. Esta columna que ven primero, que se llama X y M, no estaba antes. No teníamos, arrancábamos de acá, del XY. Tenemos el XY, el FI, FR porcentual, acumulada, y la última, que era la multiplicación de esos datos, que se agregamos en el último práctico. A toda esa tabla que tenemos le vamos a agregar una columna nueva, ¿sí? Que está al principio, pero la vamos a trabajar, la vamos a poner, pero la vamos a hacer al final. Bueno, y ahora empezamos con un ejemplo para... Hasta ahora viene casi lo mismo que veníamos antes. La única diferencia es que en la consigna me va a pedir que realice una tabla de frecuencia por intervalos. Entonces, cuando me pidan realizar una tabla de frecuencias por intervalos, lo primero que vamos a hacer es, entre todos los datos que están ahí, ¿sí? Buscar el más chico. De todos esos datos que están ahí, buscamos el más chico. ¿Alguno puede ver cuál es el dato más chico que aparece ahí? ¿Qué número es el más chico que aparece? ¿Sí? Miren la tablita esa y díganme, ¿cuál es el valor más chiquito que aparece? 1,54. 154. Bien, 154 es el valor mínimo. Muy bien. Y el más grande, 194. Uno no. Sí. 194 es el valor más grande. ¿Sí? Eso antes no lo hacíamos, pero acá como me piden en tabla de frecuencia por intervalos, lo primero que voy a hacer es buscar el valor más chico y el valor más grande. Y voy a calcular algo que antes no hacía, se llama rango. ¿Qué es el rango? Es la cantidad de valores que hay entre cada valor. Entonces, entre el valor más chico y el valor más grande, ¿cuántos números hay? Y vamos a calcular el rango. ¿Haciendo qué cosa? La resta. El rango es la diferencia entre el valor más grande y el más chico. Entonces, el rango en este caso es 194 menos 154. Es decir, me da 40. El rango de valores que tengo son 40. ¿Sí? Si yo tuviera que hacer una tabla de las que tenía antes, tendría que hacer 40 filas. Cosa que no es muy cómodo. Por eso estamos aprendiendo a hacer esto. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Entonces ya calculé el rango. Sé que hay 40 números entre el más chico y el más grande. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular la cantidad de intervalos que vamos a armar. La cantidad de intervalos, en realidad, puede ser arbitraria, la pueden elegir ustedes. Pero hay un señor alemán, Kaiser, que estaba tan aburrido, y un día se puso a probar con diferentes intervalos en diferentes muestras, y se dio cuenta que, en realidad, si bien puedo elegir la cantidad de intervalos que yo quiero, o sea, o la cantidad de filas que tiene la tabla, se dio cuenta que con una cierta cantidad de números presentaban problemas. Entonces, la cantidad ideal que encontró para armar intervalos
lo encontró como una formulita, ¿sí? Que es la raíz cuadrada de 40. Entonces, para saber la cantidad de intervalos, ¿qué tengo que hacer? La raíz cuadrada de 40. La raíz cuadrada de 40 es 6,33333. Aproximadamente 6 intervalos. ¿Sí? Mucha información junta, ¿no? ¿O vamos bien? Y Entonces, es nuevo, es algo nuevo. sí, mucha cosa nueva. Entonces, primero, ¿qué hacemos con los datos? Buscamos el más chico, buscamos el más grande y restamos. Con eso armamos el rango. Ahora, rango ya lo calculamos. Ahora, para ver cantidad de intervalos que voy a armar, hago la raíz cuadrada de la cantidad de los totales que tengo. Tengo 40 datos, la raíz cuadrada de 40 me da 6,3, aproximadamente 6 intervalos. Y ahora quiero saber cada intervalo cuántos números voy a poner adentro. ¿Sí? Y para eso hay una formulita. Dice que el rango, que la amplitud de cada intervalo es el rango dividido el número de intervalos. El rango lo hicimos antes, que era el valor más chico, menos el valor más grande menos el más chico. Entonces, ¿el rango cuánto es? Era 40, 6 intervalos, eso me da 6,66666666666. Entonces, aproximadamente 7 intervalos, 7 números en cada intervalo. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Entonces, Bien. ¿qué tenemos? Que tengo 6 intervalos y cada intervalo tiene que tener 7 números. ¿Sí? 6 intervalos con 7 números cada uno. Vamos a hacer el primer intervalo. Vamos a agarrar, ¿se acuerdan que el número más chiquito era 154, verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de todos los datos que estaban por ahí? El primer dato era el más chiquito, era 54. Entonces, el primer intervalo va a empezar en ese 154 y va a terminar 7 números después. Entonces, comienza con 154 y va a terminar ¿dónde? 154 más 7, porque dijimos que la amplitud del intervalo es 7. Entonces, el primer intervalo va a ser de 164 a 161. ¿Hasta ahí vamos? ¿Dudas? Sí. ¿Consultas? ¿No? Todavía no tienen ganas de golpearme, así que vamos bien. Bien. Ese es el primer intervalo. ¿Cómo va a ser el segundo intervalo? Lo mismo. Pero ¿de dónde va a comenzar el segundo intervalo? Y va a comenzar de donde dejó este. Si este terminó acá, el próximo intervalo va a empezar de ahí. Entonces, el segundo intervalo, ¿qué va a ser? De 161 hasta 161 más 7. Es decir, el segundo intervalo va a ser de 161 a 168. Profe, Sí. entonces, ¿ese valor lo dejamos en los dos intervalos? ¿El 161, por ejemplo? Espera que aumento el volumen porque se está escuchando bajito. A ver ahora. El 161, por ejemplo, en ese caso, ¿se Sí. dejan los dos intervalos al final de uno y al principio del otro? Sí. Fíjense una cosa, que en el primero hay un paréntesis al final, ¿sí? Pero en el segundo tiene un corchete. ¿Eso lo ven? Sí. ¿Qué significa eso? Que el primer intervalo no lo va a incluir el 161, pero el segundo sí. Es decir, en realidad yo voy a contar, o sea, voy a buscar números que sean hasta el 160, o 160,9. Pero al 161 no voy a llegar. En cambio, en la otra, en el segundo intervalo, sí. Voy a arrancar contando desde el 161 incluido hasta, sería el 167,99999. No voy a incluir el 168. ¿Sí?
¿Eso es lo que me preguntaban? Sí, gracias. Bueno, ya tengo 2. Me faltan, eran 6 intervalos, me faltan 4. ¿El próximo cuál sería? Lo tienen que decir ustedes. De 168 Sí. hasta 175. Bien. 168 a 165, ya tengo 3. ¿El próximo? No. De 175 a 182. Esa. Y así voy armando hasta tener 6 intervalos. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Eso, repetir. Agarro el número final, comienzo de ahí, le sumo 7 y así voy armando. Mi tabla va a quedar así. En lugar de los X que tenías antes, voy a tener los intervalos. ¿Ven los intervalos ahí? Sí. Si cuentan, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos, que es lo que yo dije. Bueno, esto es lo nuevo. Ahora, ¿y cómo completo el FI? Porque yo el FI antes yo tenía un número, lo contaba cuántas veces aparecía y se acabó. Bueno, vamos a ver cómo se calcula el FI de cada intervalo. Bien. Tengo la tablilla hasta acá. Y quiero saber cuál es el FI del primer intervalo. El primer intervalo era de 154 hasta 161, no incluido. O sea, en este caso ya tengo que contar hasta el 160. De mis datos, ¿qué tengo que buscar? Todos los números que aparezcan, que sean del 154 hasta el 160 incluido. ¿Sí? Perdón, el 155, quise decir. Sí. Ese número que marqué con una cruz está acá. ¿Sí? ¿Algún Sí. otro número en la primera columna? 160. 160. Bien, 160 también. ¿Y cuál más? 156. Bien, en la primera columna ya tengo esos 3. En la segunda columna, si miro, 155, ¿no? Sí. Bien. Voy a la tercera columna, 155, 160, el 62 no. Bien. Paso a la otra columna, 154. ¿Está bien? Y en la última, Sí. tengo el 160, 160 y 155. ¿Sí? ¿Cuántos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 crucecitas. ¿Qué significa? Que el FI de ese intervalo va a ser 10. ¿Bien? Sí. Sí. Bien. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Lo mismo, pero con cada intervalo. ¿Sí? Por ejemplo, si para el segundo intervalo era de 161 a 168. ¿No? Sí. Bien. Vamos a contar. En la primera columna, ¿cuántos números aparecen que estén entre el 161 y el 167 incluidos? Acá aparece uno. Sí. Uno solo, ¿no? En la Sí, uno segunda solo. columna aparece el 167. Mm. Nada más, ya van 2. En la tercera columna, el 62. 162. Otra vez el 62. Otra vez el Y otra vez 62. el 60. Bien, ya llegamos, ¿cuánto? Mira, 1. 2. En la última columna, acá aparece el 100. No, no aparece ninguno. En la última columna no hay ninguno. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿cuál es el FI?
es 6. Si ustedes fijan, eran 6 numeritos. Y lo mismo tengo que hacer con cada intervalo. A partir de acá, hasta acá, hasta FA, es la misma tabla de siempre. No hay ningún cambio. ¿Cómo hacían FR? Agarraban FI y lo dividían por N, ¿sí? Por el total de la suma. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, bueno, Sí, sí. sería 10 dividido 40, que me da 0,4, 6 dividido 40, 8 dividido 40, 9 dividido 40, 5 dividido 40 y 2 dividido 40. Y ahí está. Pongo los resultados. Ahora cada resultado lo multiplico por 100 y me da el de acá al lado. ¿Sí? Y la última columna, la FA, la primera era la misma que FI, y después sumaba este con este de acá, con 6. 10 más 6 son 16. 16 más 8 es 24. 24 más 9 son 33. 33 más 5 son 38. Y 38 más 2 era 40. O sea, me coincide con esto. Está bien. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Y eso ya casi ya tenemos terminado. Ya casi está, porque en realidad lo único que nos faltaría es llenar esta columna, que era el XI por el FI, pero acá tengo un intervalo. No puedo multiplicar esto por un intervalo. Entonces lo que vamos a hacer es agregar esta columna de acá, que es la primera que está ahora, que se llama el famoso XIM. Esto se llama marca de clase. ¿Sí? Marca de clase. ¿Y qué vamos a poner acá? Vamos a poner el promedio entre estos dos números. ¿Cómo saco el promedio entre estos dos números? ¿Cómo sacan el promedio entre dos notas ustedes? Restás. Eh, No, lo sumás y lo dividís por la cantidad. claro. Exacto. El promedio se saca sumando los números dividiendo por la cantidad. El promedio entre 161 y 154. Entonces, ¿qué hago? Lo sumo y lo divido por 2. O sea, sumo 154 más 161. Exacto. Y lo divido por 2. Ah, claro. Eso me da 157,5 y lo pongo ahí. ¿Bien? La otra marca de clase, ¿cuánto daría? ¿Cuánto da? El siguiente intervalo, Sí, tipo la, 164,5. exacto. 164,5. Y así hasta el final. ¿Bien? Siempre los promedios. Pa, 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 pa. Uy. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Y ahora que tengo esta columna, la última es más fácil, porque tengo que hacer 157,5 por 10, que es el FI, y ese resultado lo pongo acá. Que le va a dar 1575. Sí, sí. Sí. Después la otra que falta acá es 164,5 por 6. Y así hasta el final. Sí. Bueno, eso fue todo el tema en general. Vieron que
no es tan diferente al anterior, pero está el tema de armar los intervalos y calcular la marca de clase que antes no. Dijimos, Bueno, Bien. chicos, Gracias. era para, espero que estén bien, se los ve muy bien, así que bueno, cualquier cosa me escriben, ya saben, y bueno, nos vemos en la próxima. dale. Nos vemos. Nos Dale, profe. vemos. Chicos, nos vemos. Chau, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe.